Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos programado este Viernes de Soluciones Sostenibles. Es un espacio de generación de conocimiento exclusivo para los miembros del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Es un espacio en donde queremos comentarles las principales diferencias, cambios que se han dado en la actualización del sistema de certificación LEED para diseño y construcción de edificaciones, de la versión 4 a la versión 4.1. Para esto, entonces, el día de hoy nos está acompañando la ingeniera Tatiana Carreño. Ella hace parte del equipo técnico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y es especialista técnico líder en nuestro equipo. Entonces, pues ya tenemos 35 personas conectadas, así que vamos a dar inicio a este interesante espacio que hemos preparado y le doy la palabra entonces a Tatiana, que ha estado encargada de revisar en detalle cuáles han sido estas principales actualizaciones para que ustedes estén al día con lo que está pasando alrededor de este importante sistema de certificación que es el más utilizado en el país. Adelante, Tatiana, muchas gracias. Gracias, Camilo. Buenos días a todos. ¿Me escuchan y pueden ver mi pantalla? Dale, listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les comentaba Camilo, el espacio de este viernes es las diferencias de versión 4 y versión 4.1 para diseño y construcción. Esta versión 4.1 pues la tenemos actualmente en versión beta todavía. Entonces, el contenido de esta sesión es, bueno, porque tenemos un cambio de versión y pues cuáles son esos principales cambios respecto a la versión anterior, que es versión 4, en cada una de las categorías del sistema de certificación y al final pues cómo se haría esa sustitución de créditos. Esta presentación está incluyendo como todos estos cambios drásticos de los créditos. Hay muchos cambios que son de forma que los mencionaré, pero no vamos a hablar en profundidad. La idea era que ustedes, si tenían alguna duda puntual de alguno de los créditos, me la hiciera previamente para hacer alguna profundización en esta presentación, pero a la fecha no recibimos preguntas, entonces voy a mantener la presentación general como la teníamos. Intentaré pues dejar un buen espacio para preguntas y de todas formas, si hay otras preguntas que surjan que de pronto yo no las pueda resolver, porque como les digo, es una versión beta que está de todas formas esperando comentarios y mucha retroalimentación de quienes las estén aplicando, lo podemos trabajar más adelante o en el grupo de trabajo de LEED. ¿Listo? Entonces, la idea es que las preguntas que vayan surgiendo las escriban en el box de preguntas y Camilo al final pues las va a moderar para irlas resolviendo para todos. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos un cambio de versión? Ya tenemos 5 años con la versión 4 pues en curso y en este tiempo pues el USGBC ha recibido bastante retroalimentación tanto de los proyectos como de los consultores, desarrolladores y fabricante de productos que hicieron pues realidad esta nueva actualización que en términos generales pues es bastante buena. Tiene unos objetivos de desarrollo técnico, esta versión, como qué se consideró para poder hacer esta actualización. Entonces, uno de los objetivos es garantizar el liderazgo y esto quiere decir que los proyectos que busquen la versión 4.1 pues están a la cabeza en temas de sostenibilidad y con esto se hace una actualización de los estándares y de las guías, como vamos a ver más adelante, pues se sube la vara en cuanto a estos estándares, por ejemplo, de los estándares ASHRAE, que vamos a ver más adelante. Otro objetivo del desarrollo de esta versión es aumentar la accesibilidad. Con este objetivo, pues se hizo un ajuste de los requerimientos para que fueran más aplicables. Y en esta parte, los proyectos Core and Shell, por ejemplo, tuvieron una gran consideración y en varios de los créditos se hizo como una ponderación de los puntos. No vamos a entrar en detalle como tal de los puntos de cada uno de los rating systems, pero sí
Core and Shell pues tiene una distribución especial, por ejemplo, en la parte de agua para que pues la revisen cada quien con sus proyectos. Ampliar el mercado. Con este objetivo de desarrollo, la idea es ser como más flexibles, considerando las opciones que se tienen pues actualmente los proveedores de materiales, por ejemplo, energías renovables, etcétera, para que los créditos también reflejen como ese avance que se ha tenido en el mercado. Lo vamos a ver más adelante, especialmente en la categoría de materiales, pues estos cambios y estos ajustes que se han hecho. Otro objetivo del desarrollo de esta versión es mejorar el rendimiento. Esto es una parte muy interesante que les recomiendo a todos que revisen de la guía versión 4.1 beta, y es que al final de cada uno de los créditos está una conexión al desempeño permanente. Esto de manera de poder como orientar a los proyectos si quisieran hacer una recertificación, cómo sería como esa conexión de cada uno de los créditos con el desempeño permanente para buscar una certificación en operación y mantenimiento. Entonces eso es súper interesante porque está muy alineado a lo que se busca con un edificio sostenible, no solo que se diseñe y se construya como tal, sino que también se opere con criterios de sostenibilidad. Y el último objetivo es incrementar el uso de créditos. Entonces, a lo largo de estos 5 años, el USGBC, dentro de sus estadísticas de documentación de créditos, encontró ciertos créditos que tenían muy baja aplicación, o sea, no solo que los proyectos no lo alcancen, sino que ni siquiera buscaban este crédito. Y estos créditos, pues, que traen muchos beneficios para el proyecto, tal vez al ser en versión 4 como muy exigentes, los proyectos automáticamente no los buscaban. Entonces, en este tipo de créditos se hizo un ajuste para hacerlos un poquito como más llamativos y motivar también a los proyectos a buscarlo y así ayudar a movilizar el mercado. Y luego sí progresivamente pues seguir subiendo la vara. Lo vamos a ver en los créditos, por ejemplo, de confort acústico, de agua y lluvia, en la parte de materiales, que estos créditos se les da un poquito de motivación para que los proyectos los busquen. Como ustedes saben, en versión 4 se actualizaron los objetivos del sistema de certificación LEED. Estos objetivos para versión 4.1 se mantienen. Cada una de las categorías, energía, agua, pues está buscando alguno de estos objetivos dentro de sus prerequisitos y créditos, entonces estos se mantienen igual. Entonces vamos a entrar en materia en cada una de las categorías. Voy a arrancar con el proceso integrativo. Al principio de cada una de las categorías hay un cuadro resumen donde está pues cada uno de los tipos de edificación. Entonces está New Construction o edificación nueva, está Core and Shell o núcleo y envolvente, está Schools o educativos, está Retail, está Data Centers, está Warehouse and Distribution Centers, está hoteles y está Healthcare, como los diferentes sistemas, y aquí está marcado pues los créditos a cuál tipo de edificación aplica. Entonces, para el prerequisito de diseño integrativo, que solo aplica para el healthcare, pues no tenemos cambios, y para el crédito sí tenemos unos cambios que me parece importante resaltar. El tema de documentación se ajustó. Antes, bueno, para versión 4, si recuerdan, se tiene como una hoja donde se diligencian cada una de las estrategias, cómo se hizo el diseño integrativo, la toma de decisiones, etcétera. Ahora es un poco más flexible y se le permite a los proyectos como contar en una carta cómo fue todo ese proceso integrativo, y esta carta pues debe estar firmada por los miembros del proyecto, diseñadores, el propietario, si por ejemplo estaba el administrador del edificio o los usuarios, etcétera, etcétera. Y en la parte de energía, una parte muy importante es que se debe plantear una meta de desempeño. Entonces, se debe plantear esta meta, ya sea en kilovatios hora por metro cuadrado año del edificio, por uso de energía o por cada tipo de fuente de energía. Y una parte importante es que también se pueden plantear metas en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. O en costo, pues como casi siempre se ha venido trabajando. Entonces, esta parte es muy importante porque esto está alineado con los cambios que se tienen en el desempeño energético del edificio.
En cuanto al análisis, no presenta mayores cambios, debe incluir estrategias asociadas con los 7 aspectos de energía aplicables, que son los mismos que teníamos para versión 4, que son condiciones del sitio, orientación, envolvente, iluminación, rangos de confort, carga de procesos, parámetros operacionales, y por lo menos estudiar una fuente de agua no potable en sitio que pueda suministrar una porción de por lo menos 2 componentes de demanda de agua, como puede ser para aparatos sanitarios, para riego, para agua caliente, para procesos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los cambios de proceso integrativo. En la siguiente categoría de ubicación y transporte, tenemos estos créditos, aquí no hay prerequisitos, y tenemos unos cambios relevantes en cuanto a sitios de alta prioridad y desarrollo equitativo. Esta parte de desarrollo equitativo es nueva. Ya no está la opción de distrito histórico, pero en la opción de alta prioridad entonces se incluyeron áreas que sean económicamente vulnerables, ya sea por tema de ingresos, por tasa de pobreza, por tasa de desempleo. En el caso de Colombia pues sería muy alineado con las estadísticas del DANE. Y también se incluye en la opción de remediación, en versión 4, cuando había un sitio contaminado, tenía que haber una exigencia local para hacer la remediación y uno tenía que subir pues esta documentación. Ahora uno podría documentar que estoy en un sitio contaminado, pero es tal que no hay una exigencia local, entonces yo puedo hacer una remediación voluntaria del suelo, por ejemplo. Entonces aquí esto es una nueva opción, una nueva claridad. Hay una opción totalmente nueva, que es la opción de desarrollo equitativo, que sería hacer un plan de desarrollo equitativo con la comunidad, como identificando sus necesidades y cómo el proyecto les puede apoyar, les puede dar solución, o plantear proyectos de uso mixto o en proyectos residenciales pues con vivienda asequible, o en este caso puede ser como un tema de estratos de uso mixto. Para densidad y usos diversos, los cambios son menores, pero en términos de conceptos es una claridad muy grande, y es el cambio de lenguaje en cuanto a radio y desplazamiento. Entonces, antes se hablaba de 400 metros de radio, pero realmente el requerimiento estaba asociado al desplazamiento que tenían que hacer las personas hacia estos servicios. Entonces, ahí se hace como ese cambio de lenguaje. Y adicionalmente, pues para data centers, puntualmente se hace el cambio. Antes aplicaba todo lo que fuese New Construction Core and Shell, igual para data centers, y ahora el requerimiento cambia para que queda similar al de Warehouses and Distribution Centers. Esto pues es muy bueno si están ubicados, pues por ejemplo, en una zona industrial. Entonces ahí los requerimientos cambian. En cuanto a acceso a transporte de calidad, pues tiene unos cambios menores en cuanto también al lenguaje, que se hablaba de paradas de viajes compartidos. Ahora se menciona paradas de transporte informal. Antes se pedía pues que todo este tema de transporte compartido fuese un tema legal nacional. Entonces aquí se abre un poquito la posibilidad a estos programas de vehículos compartidos. Y un cambio importante es que ya no hay como unas frecuencias independientes para los que tengan buses y los que tengan pues tren o Transmilenio, etcétera, sino que hay un solo cuadro donde se condensa la frecuencia para viajes entre semana y fines de semana, y adicionalmente para los viajes de fines de semana pues aplican el día que tenga mayores viajes. Antes era como sábados y domingos, y si es por ejemplo Transmilenio que tenga mayores viajes el sábado, pues el sábado sería el día que nos aplicaría para el weekend trips. Infraestructura para bicicletas tiene un cambio importante en cuanto a los requerimientos de duchas. Aquí les puse un ejemplo para New Construction, no los pongo todos para cada uno de los sistemas, como ven son varios, pero digamos para New Construction ahora se tiene una consideración especial para los proyectos que tengan mucha ocupación. El USGBC recibió como varios comentarios de proyectos grandes que salía una cantidad exagerada de duchas, que en la vida real pues no se tendían a usar, y se convertía pues como en un hoyo del proyecto. Entonces quedó, por ejemplo, para New Construction, una ducha por los primeros 100 ocupantes permanentes del proyecto,
luego una ducha por cada 150 ocupantes adicionales hasta llegar a 999, luego una ducha por cada 500 hasta llegar a 5000 y luego una ducha por cada 1000 para todos los demás ocupantes regulares que tenga el proyecto. Otra parte importante es que se duplicó la distancia a los bicicleteros. Antes teníamos 30 metros y ahora se tiene diferenciado 60 metros para corta estancia y 90 metros para larga estancia. Y adicional, pues si hay bicicleteros compartidos, porque su proyecto tal vez que tenga más edificaciones, estos bicicleteros compartidos aplican para la mitad del requerimiento. Entonces, esto es un ejemplo de un crédito que tal vez si actualmente tienen algún proyecto en versión 4, que por la cantidad de personas, la cantidad de duchas resultante del requerimiento para versión 4 resulta exagerada para el proyecto, vale la pena evaluar esta posibilidad y si resulta pertinente solicitar la sustitución. Entonces, este sería un crédito que pasaría de pronto a ser algo viable para este tipo de proyectos. En reducción de huella de parqueadero, hay una opción nueva, y digo nueva para la versión 4.1, pero tal vez nos recuerde un poco a lo que teníamos en versión 2009, y se dan cuenta a lo largo de la presentación que hay varias cosas que de repente se empezaron como a retomar de versión 2009 o incluso de otros sistemas de certificación como Neighborhoods. Y es que esta opción es de no entregar parqueaderos fuera del edificio y ya con esto pues estamos cumpliendo el requerimiento. Otra opción es reducir el 30% respecto a la línea base. Entonces, como esta línea base o esta guía se trabajaba en versión 4 con la tercera edición y ahora pues se actualizó a la cuarta. Hay otra opción y es pues también una opción nueva entre comillas de parqueaderos para vehículos de uso compartido y otra opción y es tener una venta o un arriendo o alquiler independiente de parqueaderos. Entonces, en los contratos, por ejemplo, de arriendo de una oficina, pues no se incluye la cantidad de parqueaderos, sino que esto sería como un costo adicional e independiente al arrendamiento de la oficina. Esto pues con la idea de desmotivar un poco a la adquisición de parqueaderos independientes. Vehículos eléctricos, tuvo un cambio incluso de nombre. Ya no se maneja el tema de vehículos eficientes. Como se ve en el mercado actual, pues el tema de vehículos eléctricos está cogiendo mucha fuerza, pero hay que darle más incentivos para que se tengan más vehículos eléctricos circulando en lugar de vehículos, por ejemplo, a gasolina. Entonces ya no hay requerimientos de parqueo preferencial para vehículos eficientes como lo teníamos antes y tenemos dos opciones enfocadas únicamente en vehículos eléctricos. Una opción es dejar puntos de recarga para vehículos eléctricos para el 2% o por lo menos 2 puntos pues mínimos de recarga. Esto queda igual a versión 4, los requerimientos de estos puntos de recarga, los requerimientos eléctricos. Y hay otra opción y es dejar la infraestructura para puntos de recarga de vehículos eléctricos, pero entonces para el 6% o por lo menos 6 puntos de recarga. Entonces, pues este sería la actualización de esta categoría. Pasamos a la siguiente categoría de sitios sostenibles. Como les mencionaba, pues aquí hay cambios menores, por ejemplo, en el prerequisito de control de la contaminación durante la construcción y es que el permiso de la EPA se actualiza al 2017, pero digamos que no lo vamos a abordar pues en profundidad. Lo mismo el Environmental Site Assessment, también se actualiza la guía, pero vamos a hablar como de estos cambios un poco más, más drásticos. En protección o restauración del hábitat, tenemos la opción de restauración del sitio, se reduce, antes se exigía un 30% de restauración, ahora se ajustó a un 25%, y ya no existe la restricción de densidad que si proyectos tenían una densidad alta podrían aplicar cubierta verde, digamos que aquí aplicaría cubierta verde sin esta restricción, siempre y cuando la vegetación de esta cubierta verde pues sea nativa o adaptada, eso sí permanece igual. Hay unas aclaraciones adicionales sobre restauración del suelo, llegaron muchas dudas al UDGBC de cómo se hacía esto, entonces ya hay como unos temas más puntuales de, por ejemplo, de profundidad,
etcétera, que dejan un poco más claro cómo se hace esta restauración del suelo y aclaración sobre el tipo de vegetación. Y la opción 2 también se redujo, que era el apoyo financiero, que cambia de $4 a $2 por metro cuadrado. En espacio abierto se hace una aclaración y es que el 25% del 30% del espacio que toca dejar abierto debe ser vegetado con 2 o más tipos de vegetación. En versión 4 lo que teníamos era que no se podía tener césped. Y aquí lo que se hace es que, bueno, tengamos por lo menos 2 tipos de vegetación, o sea, árboles, arbustos, etcétera. Y una parte de aclaración también adicional es el tema de aplicación de la cubierta verde. Y en este caso es que sí aplica siempre y cuando se pueda acceder físicamente. Entonces, si llegaban proyectos con que yo puedo ver la cubierta verde desde donde estoy, eso no es espacio abierto. Es si la persona puede acceder físicamente a esta cubierta verde, entonces aquí pues valga la aclaración. Bueno, en gestión del agua lluvia, este es uno de los créditos que les mencionaba que se adaptó para hacerlo como más llamativo y tiene 2 cambios muy importantes. Bueno, 3. Uno de los cambios es que ya no está la única opción que queda es gestionar el percentil correspondiente para los puntos que se estén buscando. Pero uno de los cambios importantes es que ya no se usa la palabra gestión, sino retención. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el proyecto, una de las opciones ya no es voy a almacenar el agua lluvia y luego voy a irla soltando a la red de alcantarillado o a mi cuerpo de agua. Lo que me está pidiendo el crédito es, en este caso, que lo retenga dentro de mi proyecto. ¿Cómo? Pues si tengo estrategias que me permitan infiltración, me permitan evapotranspiración o recolección y reuso, por ejemplo, en consumo de agua no potable. Entonces, esto es un cambio importante que, aunque es de lenguaje, también es de cómo podemos alcanzar este crédito. Otro de los cambios importantes es que se reduce el requerimiento. Entonces se ajusta, por ejemplo, para un punto, antes no se exigían gestionar el percentil 95, ahora bajó al 80. Lo mismo ocurre para proyectos que no tienen áreas de aislamiento, baja a 70 para un punto y así sucesivamente para alcanzar el resto de puntos. Entonces, por ejemplo, este también es otro de los créditos que tal vez si algún proyecto en alguna ciudad lo descartó porque era mucha agua y lluvia para retener, vale la pena volverlo a revisar y si consideran pertinente, pues hacer la sustitución del crédito a versión 4.1. En efecto, isla de calor, pues hubo varias aclaraciones, ya no se pide como este coeficiente a los 3 años, sino que se piden los coeficientes de reflectancia envejecido. Y si no se tienen pues estos coeficientes de reflectancia, pues en el caso de superficies de cubierta se usa el SRI inicial. Esto pues es como lo teníamos también en versión 4. Un cambio importante son las excepciones que teníamos a las áreas de cubierta. Entonces, antes en versión 4 y las versiones previas teníamos una exclusión de áreas técnicas, de paneles solares, de helipuertos, de áreas recreativas, etcétera, etcétera. En esta versión se hace una distinción de las áreas técnicas que sí pueden quedar exclusivas, o sea, sigue siendo, se pueden excluir estas áreas de equipos técnicos y de paneles solares dentro de los cálculos, pero las demás áreas como helipuertos o áreas recreativas, como, no sé, una fuente encubierta, unos comedores para empleados, etcétera, que se tenían en cubierta, sí aplican, pero aplicarían como superficies de área de no cubierta. ¿Qué quiere decir? Que entonces los requerimientos de reflectancia solar sí, sí se debe tener en cuenta estos coeficientes en los materiales de este tipo de áreas, pero no tiene que ser tan alto como los que se piden para superficies de cubierta, sino que son los que se piden para superficies de no cubierta. ¿Listo? En la opción de parqueaderos cubiertos, pues se deben incluir todos los parqueaderos nuevos existentes usados, incluyendo si hay parqueaderos que use el proyecto que estén por fuera del lindero de certificación. Bueno, en la categoría de eficiencia en agua, pues hay varios cambios.
como les mencionaba, especialmente para Core and Shell se hizo una distribución de puntos, especialmente en la parte de consumo de agua en interiores, que no vamos a entrar aquí en profundidad porque es el tema de puntos, pero sí vamos a hablar del tema de torres de enfriamiento. Entonces, en cuanto a este crédito se amplió y ahora es torres de enfriamiento y uso de agua en procesos. Entonces, para versión 4, este crédito pues aplicaba para los proyectos que tenían torres de enfriamiento. Y si uno no tenía torres de enfriamiento o sistemas evaporativos, tenía que aplicar el crédito piloto de no torres de enfriamiento. Entonces, ¿qué se hizo en esta versión 4.1? Se cogió ese crédito piloto y es la nueva opción que ya estaría dentro de esta versión y es que pasa para los proyectos que no tienen torres de enfriamiento ni sistemas evaporativos. Entonces, se puede aplicar a este crédito siempre y cuando la línea base de este proyecto en el estándar ASHRAE 90.1-2016 sí tenga torres de enfriamiento y además pues no recibe agua fría de un sistema de distrito térmico, por ejemplo. Entonces, pues aquí ya directamente está dentro de los requerimientos y no hay que aplicar pues a un crédito piloto para poder documentarlo si no hay torres. Y la otra opción es que se incluyen agua de procesos. ¿Cuáles son esos, como esos subsistemas que pueden consumir agua? Entonces, por ejemplo, está el tema de calderas, está el tema de humidificadores, pero deben ser por lo menos el 10% del consumo del edificio. O sea, deben ser representativos para poder aplicar aquí este crédito. ¿Y cuál es el requerimiento? Pues usar mínimo el 20% de la demanda como un agua reciclada, teniendo en cuenta pues que esta agua reciclada debe cumplir pues unos criterios de calidad dependiendo del subsistema que esté alimentando. Los requerimientos para torre de enfriamiento se mantienen de versión 4 a versión 4.1. Entonces estos son los cambios que tenemos a nivel de agua. En la categoría de energía y atmósfera, pues tenemos varios cambios importantes, cambios que no vamos a profundizar, es que se actualizan pues las versiones de guía de comisionamiento del ASHRAE, pero sí vamos a entrar en el desempeño energético mínimo, donde se actualiza el estándar ASHRAE 90.1, se venía trabajando 2010 y ahora se trabaja 2016. Entonces, se deben cumplir los mandatorios de esta nueva versión, se debe cumplir si se va por el camino prescriptivo de esta opción o si se va por la modelación, pues el apéndice G. Entonces, no voy a entrar en profundidad en cuáles son los cambios de 2010 a 2016, pero sí les recomiendo dentro de la guía de versión 4.1 beta, que la pueden descargar, es gratuita. Al final de este prerequisito está esta tabla que les estoy mostrando, pues mucho más completa, donde están pues cada uno de los cambios de acuerdo si son mandatorios, si es prescriptivo o si es del apéndice G, para que también lo revisen y pues ya y comprar pues el estándar de 2016. Entonces, cambios críticos e importantes en este prerequisito, aparte del cambio de versión, es el requerimiento. Entonces, como se sube el nivel del ASHRAE a 2016, aquí no hay requerimiento de ahorro mínimo. Aquí lo que se pide es que se cumpla el estándar. Listo. Pero tenemos dos métricas de desempeño. Se puede documentar en costo o se puede documentar en emisión de gases de efecto invernadero, que era lo que yo les mencionaba en el crédito del proceso integrativo. Entonces, ¿esto qué es? Para el caso de Colombia, y hago aquí la aclaración porque la guía LEED dice que se deben usar unas guías internacionales. Estuvimos internamente revisando en el Consejo estas guías internacionales y realmente nosotros tenemos una entidad que es la encargada de sacar como estos factores de emisión, que en el caso nuestro es la UPME. Y la UPME saca todos los años una actualización de estos factores de emisión. Entonces, el último, que es el de finales del año pasado, el factor de emisión del sistema integrado nacional, o sea, para energía eléctrica, es 0.3 toneladas de CO2 por megavatios hora. Entonces, este sería el factor de emisión como más adecuado que se debería utilizar para hacer la conversión de kilovatios que me arroje el modelo a emisión de gases de efecto invernadero. Para otro tipo de energía, que no sé si de repente me iban a preguntar, la UPME lo último que tiene, por ejemplo, para gas es del 2015.
Entonces, y de hecho en el 2015 hay una herramienta que uno puede ingresar a la página de la UCME y ahí pone el tipo de energía y saca como ese factor de emisión, esa conversión que se tendría que hacer. Otro cambio importante es que en el prerequisito ya se pueden incluir las fuentes de energía no convencionales en sitio. Digamos que antes en versión 4 esto no se podía incluir porque el objetivo estaba enfocado a reducir el consumo de recursos, independiente de la fuente de recursos que existiera. No quiere decir que ahorita el objetivo cambie, sino que como las tendencias a nivel mundial es que los proyectos incluyan una fuente de energía no convencional, entonces pues sencillamente desde ya lo pueden tener en cuenta para el tema de ahorros, además que me aplica no solo para costos, sino para emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces aquí es donde se ve como este beneficio. En cuanto al crédito, entonces esto, ¿cómo se hace? Digamos que está la opción de que yo puedo documentar por costo o por emisión de gases de efecto invernadero o por la suma de los dos. Entonces se hizo una distribución de los puntos. Entonces para edificación nueva, por ejemplo, para Core and Shell, tenemos un máximo de ahorro en costo con una opción de 9 puntos. Y para, bueno, y como pueden ver acá, pues no, el requisito pues no tiene un ahorro requerido mínimo y arrancamos desde 5%. Y para gases de efecto invernadero, pues también tengo la misma opción de obtener un ahorro, aquí los porcentajes cambian, para un máximo de 9 puntos, aparte del desempeño ejemplar. Entonces, en total, yo puedo alcanzar 18 puntos, aparte del desempeño ejemplar, sumando mis ahorros y mi puntuación por costo y por gases de efecto invernadero. Entonces, este es un trabajo muy interesante. Si quisieran empezarlo a trabajar, pueden descargarse, por ejemplo, el calculador para versión 4.1, también es gratuito, lo tienen disponible en los recursos de la página del USGBC. Y en ese calculador, al final de las pestañas, están los cuadros donde uno puede incluir la tarifa para convertir los kilovatios en costo y el factor de emisiones para sacar los kilogramos de CO2 que se generarían en el proyecto. Entonces, pues les recomiendo que lo empiecen a trabajar porque es un tema que es de vital importancia a nivel pues, internacional, empezar a hablar no solo a nivel de costos, sino a nivel de emisión de gases de efecto invernadero. Otro crédito que cambió es armonización de la red. Este es el crédito antes conocido como respuesta a la demanda. Entonces aquí lo que se hizo, teniendo en cuenta el objetivo de ampliar el mercado, es considerar más casos de los proyectos dependiendo de cómo funciona pues, el sistema de suministro de energía local. Entonces el primer caso permanece igual y es participar en un programa de respuesta a la demanda. El siguiente caso es, bueno, no tengo disponibilidad de un programa de respuesta a la demanda, pero como proyecto voy a dejar la infraestructura eléctrica lista para que en caso de que la empresa de servicio público saque este programa, pues el proyecto se pueda empezar a participar sin mayores cambios. O el tercer caso es hacer flexibilidad de carga y estrategias de gestión. Entonces, por ejemplo, una optimización de la carga máxima, que sería una reducción de la carga máxima en al menos un 10% en comparación con la demanda eléctrica máxima para un punto. Entonces, en este caso, incluso en los tres casos, pues hay que estar muy de la mano con la empresa de servicios públicos de suministro de energía, ya sea para saber si hay un programa de respuesta a la demanda, si lo va a haber en un futuro, o cuáles serían como esas estrategias de gestión que le servirían tanto a la red como al proyecto. Entonces, este se amplió de esta manera. Energía renovable también es un crédito que cambió y que fusionó dos créditos que teníamos anteriormente, que era el de producción de energía en sitio y el de energía verde y compensación de carbono, que era el que antes teníamos con los famosos RECs. Entonces ahora este crédito integra un poco como esos diferentes modelos de obtención de la energía
renovable, entonces se tienen como 5 categorías, o 5 niveles, perdón. Por ejemplo, el nivel 1 es tener energía dentro del sitio. Tendríamos energía renovable por fuera del proyecto, pero de generación nueva, o un sistema existente del cual el proyecto se esté alimentando, o un sistema existente que tenga certificación Green E, o un sistema existente que cumple los criterios de certificación Green E, pero pues no esté certificado. Entonces así están como distribuidos los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 en el orden que los acabo de mencionar. Para cada uno de estos niveles de energía renovable se debe contratar, comprar o arrendar, lo dicho, el modelo que se tenga, por un periodo de tiempo de 1 y 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Que para contratos, por ejemplo, de arriendo de estas energía de 10 años, lo que se hace es un prorrateo entre el porcentaje de energía que se reemplaza a los 15 años y a un año de manera lineal, y sobre ese me darían los puntos. Ahorita les muestro una tabla cómo están distribuidos pues estos porcentajes. Y adicionalmente pues las compensaciones de carbono, que es pues otra opción, deben contratarse por al menos 15 años. Entonces en la tabla que les mencionaba, aquí están los puntos, aquí están los niveles que les acabo de describir, y aquí está pues el porcentaje para 15 años, un año. Entonces si el proyecto está dentro de este rango, es un prorrateo lineal de estos ahorros o de este reemplazo de la energía, y sobre eso se darían pues estos puntos. Listo. Para la categoría de materiales y recursos, tenemos varios cambios importantes en cuanto a los materiales como tal. Por ejemplo, en reducción del impacto del ciclo de vida del edificio, la opción 1 y la opción 2 se mantienen igual a la versión 4, pero la opción 3 tiene reuso de materiales. Aquí se hace como un ajuste de los criterios para elementos estructurales y no estructurales. Nuevamente esto nos trae como un recuerdo de la versión 2009. Y sobre eso pues también hay una distribución de puntos, si es elementos estructurales o no estructurales, o una mezcla de los dos. Y la opción 4, que es análisis de ciclo de vida, se hizo un ajuste muy importante, y es que tengo cuatro casos, 4 caminos. El primero es hacer un análisis de ciclo de vida de la estructura de cerramiento del proyecto, ya tendría un punto. El segundo pues es hacer ese análisis y además demostrar una reducción del 5% en 3 de las 6 categorías de impacto de los análisis de ciclo de vida, incluyendo siempre el Global Warming Potential o el potencial de calentamiento global. El tercer camino sería hacer el camino 2, pero con una reducción del 10%, y el cuarto sería hacer el camino 3, pero con reuso de materiales en estructura y encerramiento, y adicionalmente una reducción del 20% en el potencial de calentamiento global y 10% en otras de las dos categorías de impacto. Entonces aquí hubo un cambio importante. En los créditos de transparencia y optimización de productos, declaración ambiental de producto en este caso, tenemos un cambio importante para Core and Shell y Warehouse and Distribution Centers, que es que se reduce a la mitad del requerimiento de productos. En este caso serían 10 productos de 3 fabricantes diferentes. Para las demás rating systems se mantiene el requerimiento de 20 productos. Pero se hace una distribución del peso que tiene el producto dependiendo de la declaración ambiental que tenga. Entonces, si recuerdan, en versión 4 teníamos un producto que tenía análisis de ciclo de vida y una declaración ambiental del producto como autodeclaración. Antes valía como un cuarto de la cantidad de producto, ahora vale un producto. Para productos que tengan declaración ambiental tipo 3 industrial con validación de tercera parte, antes valía medio producto, ahora vale también un producto. Declaración ambiental de producto tipo 3, pero específico del material, con una validación únicamente interna, pues vale un producto. Y declaración ambiental de producto tipo 3 específico, pero con validación de una tercera parte, antes valía un producto y ahora vale producto y medio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que antes me costaba como más trabajo conseguir las declaraciones ambientales de producto y además alcanzar la cantidad de productos que me estaban exigiendo. Entonces aquí lo que se hace un poquito es, bueno, sigámoslo pidiendo, pero entonces vamos un poco paso a paso. Y se está premiando un poco los productos que tengan, por ejemplo, una declaración ambiental con validación de tercera parte, porque me está pesando producto y medio.
Entonces esto ya me baja un poco la carga del resto de productos. Para la opción 2, que es optimización, aquí hay un ajuste también en la cantidad y es poder documentar el 10% en costo o usar 10 productos de 3 fabricantes diferentes. ¿Cuál es la optimización? Entonces, que se tenga un plan de reducción de impactos del ciclo de vida. Esto aplicaría para el 50% de costo o mitad del producto. O que además este producto tenga una reducción de impactos del ciclo de vida en carbono embebido. Muy similar, si tenemos verificación de tercera parte, me aplica el producto completo. Si tenemos una reducción del 10% en el potencial de calentamiento global, me aplica producto y medio. O si tengo un 20% de reducción en potencial de calentamiento global y 5% de reducción en otras dos categorías, me vale como 2 productos. En el siguiente crédito, que es el de fuente de materias primas, ya no tenemos la primera opción, que si recuerdan en versión 4 era tener un reporte de fuentes, por ejemplo, como con los reportes del GRI. Esta opción ya no está, pero tenemos el requerimiento es tener productos de fuentes responsables. Entonces hay como 2 umbrales, tener productos de fuentes responsables de 3 fabricantes diferentes de por lo menos 20% del costo total para un punto, o de 5 fabricantes de por lo menos el 40% del costo total de 2 productos. ¿Y cuáles son esas fuentes responsables? Pues que tengan un programa de responsabilidad extendida, esto es igual a lo que se tenía en versión 4, productos biobase, madera FSC, que tengamos reuso de materiales o materiales con contenido reciclado. Esto pues se mantiene de versión 4 a 4.1. Ingredientes de los productos, entonces se mantiene la primera opción para el reporte, pero se hace un ajuste para Currently Warehouse and Distribution Center similar al de declaración ambiental del producto, y es que se baja a 10 productos de 3 fabricantes diferentes. La opción 2 de optimización, se piden lo mismo, 3 fabricantes diferentes de por lo menos el 10% del costo total o 10 productos, que tengan un plan de acción para selección y optimización de ingredientes de materiales, que tengan un inventario avanzado y una evaluación de sus materiales, o que tengan una optimización de ingredientes de materiales. Entonces aquí, ¿cuáles son las herramientas que nos pueden servir para identificar estos productos que tengan una optimización en sus ingredientes? Que tengan un inventario del fabricante, un Health Product Declaration, una certificación Cradle to Cradle, una certificación Living Product Challenge, que esta es nueva también para mencionar en este sistema de certificación, un Declare Product Label, que también es nuevo, dentro de la lista REACH, este sí lo teníamos en versión 4, un Global Green Tag International Certification, bueno, un certificado que se da de Product Health Declaration, este también es nuevo. Entonces, con cualquiera de estas herramientas, pues ya uno como seleccionador de productos, pues puede evaluar si tiene o no una optimización o un reporte de ingredientes. Para mobiliario médico, pues un cambio pequeño pero muy importante, y es que la opción 3 de multiatributos queda igual a como queda en declaración ambiental de producto y en fuentes de materias primas. Entonces, ese fue el cambio. Y el último en materiales es gestión de residuos de construcción y demolición. Aquí se bajaron un poquito también los requerimientos. Para la primera opción, entonces se tenía el desvío del 50%, entonces me pedía de 3 tipos de residuos, ahora me pide para 2, o el 75% para 2 o más tipos de residuos. Y la segunda opción, que era reducir la generación de residuos, antes me pedía no superar 12.2 kilogramos por metro cuadrado de construcción, y ahora se sube a 36.6. Entonces, por ejemplo, este es otro crédito que si tal vez, y todos los de materiales, si tal vez habían quedado descartados porque no le veían la viabilidad, vale la pena que lo vuelvan a revisar para hacer la sustitución. En la última categoría de calidad del ambiente interior, tenemos para el desempeño mínimo de calidad del aire, pues un ajuste también del prerequisito del estándar ASHRAE 621-2016, y una parte importante y era el requerimiento de monitoreo. Entonces ahora hay un requerimiento, y es que se tienen que monitorear los sistemas de ventilación mecánica con toma de aire exterior superior a 1000 CFM. Entonces esto también vale la pena que lo revisen si tal vez estaban entrando a monitorear pues todos los espacios, que no está mal, pero por lo menos lo que está pidiendo el requisito es a estos que tomen aire exterior superior a 1000 CFM.
Y para healthcare, pues también hay una actualización del estándar AR 170-2017. Para control ambiental de humo de tabaco, hay un cambio de lenguaje también, pero es importante pues rescatarlo acá, y es que este humo de tabaco incluye la combustión de cannabis, sustancias controladas y emisiones de dispositivos electrónicos que están como tan de moda. En estos tiempos, la idea es que esos también tienen restricción. Todo esto de vapeo, cigarrillo electrónico, está dentro de la política de no cigarrillo que se tenga para el proyecto. Materiales de bajas emisiones. Este es un crédito que también se ajustó mucho a la realidad del mercado. Entonces hay que tener en cuenta que se bajaron un poco los requerimientos, pero por otro lado se actualizaron ciertas guías con las que nos estábamos verificando el contenido de compuestos orgánicos volátiles. Entonces, por ejemplo, para pinturas y recubrimientos, antes se pedía el 90%, ahora se pide el 75% por volumen o área aplicada que cumplan la evaluación de emisiones y que todas las pinturas pues cumplan el límite de compuestos orgánicos volátiles, pero en este caso ya es con la guía versión 2016. Para adhesivos y sellantes también se pedía 90%, ahora se pide 75% por volumen o área que cumplen la evaluación de emisiones y el 100% pues deben cumplir los límites de compuestos orgánicos volátiles, también para la guía 2017. En pisos, el 90% en costo en área aplicada debe cumplir la evaluación de emisiones, o si ya se sabe que la materia, los materiales con los que está el piso son de fuentes no emisoras, por ejemplo, piedra, pues ya estaría cumpliendo, o el piso es reusado, pues entonces tampoco se pide esa evaluación de emisiones. Para paneles, muros, el 75% en costo o en área aplicada de cumplir la evaluación de emisiones, o si ya se sabe que es de fuentes no emisoras, por ejemplo, ladrillo, o es reusado, pues entonces ya está en cumplimiento. Para techos, el 90% en costo o área aplicada cumple la evaluación de emisiones, o si ya se sabe que es de fuentes no emisoras o es reusado, pues ya estaría en cumplimiento. Para aislamientos, el 75% en costo o en área cumple con la evaluación de emisiones. Para mobiliario, el 75% en costo cumple la evaluación de emisiones para mobiliario, o es de fuentes no emisoras o es reusado. Y para aglomerados de madera, el 75% en costo o área cumple la evaluación de emisiones para formaldehído, o es reusado, entonces ya estaría en cumplimiento. Entonces, estos son uno de los cambios también grandes dentro de los requerimientos que se tenían. Evaluación de calidad del aire interior. Hubo un cambio muy importante para la opción 2, que son las pruebas de calidad del aire. Entonces, hay dos opciones. La primera opción es analizar material particulado, PM10 y 2.5, el CO y el ozono para un punto. Y para otro punto, pues analizar compuestos orgánicos totales. Si se supera el umbral de 500 micros por metro cúbico, se puede analizar, hacer un flushout, verificar si hubo un error en la prueba, etcétera, etcétera. Y además, si ustedes recuerdan, en versión 4 había una lista, creo que de más de 30 compuestos orgánicos volátiles. Ahora esta lista se redujo a estos compuestos orgánicos volátiles, lo cual podría ser un proyecto de pronto viable cumplir esta opción dentro de este crédito. Si tal vez lo habían descartado, les recomiendo también que lo revisen. Y el último, desempeño acústico. Antes teníamos como 4 opciones y los proyectos tenían que cumplir con todas esas opciones. Ahora se debe cumplir con 2 de las opciones, bueno, y si se cumplen 3, pues tengo desempeño ejemplar, que serían ruido de fondo para el sistema de aire acondicionado y ventilación y calefacción, transmisión del sonido y tiempo de reverberación. Los requerimientos técnicos para cumplir son iguales en versión 4 y se eliminó la opción de enmascaramiento. Entonces, esto es uno de los créditos que también se baja un poco el requerimiento para que los proyectos lo empiecen a trabajar reconociendo los beneficios que tiene pues buscar estrategias de desempeño acústico. La última parte de esta presentación, y para dejar espacio de preguntas, es el tema de sustitución de créditos. Entonces, pues ese es un tema opcional, pero que de verdad pues se incentiva que los proyectos puedan utilizar pues esta herramienta para poder enviar retroalimentación al USGBC sobre el cumplimiento
de los créditos sobre requisitos. ¿Y cómo se hace? Pues directamente desde el lead online, en los proyectos que tengan en versión 4, frente a cada uno de los créditos aplicables a sustitución, se les debió haber como aparecido este icono que es una flecha gris, ahí le dan clic y se puede hacer la sustitución de los créditos de todo lo que hemos revisado, que tal vez ustedes vean que pueden alcanzar. Pueden descargarse los sample forms ahí también dentro del lead online y mirar antes de, si quieren probar, pueden descargarse los calculadores. Y ya pues con eso pues sí finalizo pues esta parte de la presentación. No sé qué preguntas tenemos, Camilo. Tenemos pues como poco tiempo, pero podemos irlas resolviendo. Vale, sí. Tenemos un par de preguntas. Eh, Voy a empezar por esta. Es la siguiente. Eh, Hay una persona que quisiera saber un poquito más sobre cómo guiarse sobre los requisitos que necesitan cumplir los proyectos LEED en términos de las redes hidráulicas y sanitarias. ¿Qué documento podría ella como explorar para verificar como esos puntos? Pues realmente para redes hidráulicas y sanitarias de versión 4 a versión 4.1 no hay mayores cambios. Únicamente un cambio que hay para aparatos es que existe la opción de cambiar la presión con la que se documenta el crédito, pero pues esta presión se debe recalcular entonces los consumos de los aparatos de flujo, como lavamanos, lavaplatos, duchas, y esta presión se debe mantener igual en el caso base y en el caso propuesto. Entonces, pues uno haría eso porque tal vez quisiera tener la realidad de generación de aguas residuales y quisiera entrar a evaluar el tratamiento, pero más allá de eso pues no hay otros cambios de versión, pues de requerimientos en cuanto al cambio de versión. Claro, digamos, creo que la pregunta va más es sobre qué documento podría consultar para profundizar sobre los requerimientos, no si hay algún cambio como tal. Em, Sería importante revisar, por ejemplo, el cumplimiento de mandatorios para el ASHRAE 2016, qué ajustes hay, por ejemplo, en cuanto a eficiencia de motores o a exclusión. Y puntualmente, si tiene dudas, podemos pues coordinar una reunión para revisar como más al detalle temas en los cuales tengas dudas. Actualmente las guías para versión 4.1 todas están gratis, entonces recomiendo a todos que la descarguen y pues revisarlo de acuerdo a lo que les aplique. Claro, en la categoría de eficiencia en agua y lo que tú dices como el ASHRAE, como la eficiencia de los motores. Listo, perfecto. La siguiente pregunta que tenemos aquí está relacionada a un crédito de materiales y recursos, el que tiene que ver con reducción del impacto en el ciclo de vida de la edificación. La opción 4, que nos habla, pues, dice, pues que hay una opción de obtener hasta 4 puntos al llevar a cabo un análisis de ciclo de vida de la edificación y demostrar pues un mínimo de 20% de reducción de los impactos de potencial de calentamiento global. La pregunta es si para eso se requiere que las EPDs o las declaraciones ambientales de producto usen un análisis de ciclo de vida verificado por un tercero o si se puede utilizar declaraciones o EPDs que todavía no estén verificados. Se pueden utilizar ambos. Para este crédito puntualmente no se necesita que estén verificados. Pero para los siguientes créditos, si hay verificación, pues entonces tiene un peso mayor. Pero para el análisis de vida del núcleo y la envolvente del proyecto, no tiene que estar verificado. Ok. Voy a pasar a este.
Bueno, este tiene que ver también con el crédito de materiales y recursos de transparencia y optimización de los productos, con relación a las declaraciones como tal. La pregunta es, perdón, si la declaración ambiental no está verificada por un tercero, ¿se cuenta como un producto? Sí, en cualquiera de los casos, si es tipo 3, ya sea industrial o sea específico del producto, ahora en Ujú, versión 4.1 me aplicaría como un producto completo. ok, perfecto, Y si ya está verificado, pues como producto y medio. perfecto. Eh, listo, bueno. Dice, nos preguntan también, si estoy llevando a cabo un proyecto en versión 4, ¿puedo tener en cuenta los cambios de la versión 4.1? Sí, digamos que eso es un poco también el mensaje de esta sesión y es como incentivarlos o motivarlos a los asistentes a que hagan la sustitución de créditos en los créditos que ustedes vean que les puede beneficiar, porque esa es la idea, poder enviar como una retroalimentación al USGBC aprovechando que estamos como en una versión beta, todavía no ha salido la versión final, ustedes saben que eso tiene como un proceso, entonces estamos a tiempo de poder como interactuar con esta versión y poder encontrar como esos ajustes o incluso si vemos algún Alternative Compliant Path que se requiera para Colombia, pues empezarlo a trabajar desde ya y que quede incluido en la emisión de la versión. Entonces lo pueden hacer y pues aquí, como les mencionaba, está el icono, lo pueden revisar en sus proyectos y hacer el cambio. Ok, eso quiere decir que si yo estoy haciendo un proyecto de versión 4 y tengo un crédito con una exigencia, ¿podría adaptarme o buscar cumplir el requerimiento de la versión 4.1 si, incluso si el requerimiento es menos exigente? Sí, así es, esa es la idea. Y digamos que no en términos de que los créditos se volvieron menos exigentes, porque si ven, por ejemplo, en el tema de materiales de bajas emisiones, si bien se baja un poco el requerimiento en porcentaje de materiales que tienen que cumplir la evaluación de emisiones, se sube el límite de VOC, por así decirlo. Más bien es una actualización a unos créditos que sean más flexibles y yo les mencioné en algunos de los créditos como en los que veía un gran potencial de proyectos que tal vez lo hayan descartado porque se consideraba inviable, de volverlo a revisar y poderlo documentar, porque pues esa es la idea. Incluso no solo irme con proyectos, con créditos que hayan reducido, por ejemplo, los porcentajes, sino si quisieran también probar el tema de energía, totalmente bienvenidos. Sé que también es un cambio de mentalidad, no solo hablar en costo de ahorro, sino en gases de efecto invernadero, pero es como prepararnos para lo que vamos. Entonces sí les recomiendo en los créditos que vean hacer la sustitución y pues nosotros estaremos acompañándolos también en el proceso si tienen dudas, si necesitan hablar con alguien específico, podemos coordinar sesiones con el equipo de técnico de lead para resolverlo. Listo. Esas son las preguntas que tenemos del webinar. Perfecto, pues muchas gracias a todos por escucharme. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias, Tatiana, por la presentación. Eh, estamos entonces recordándoles a todos los que están asistiendo que este es un beneficio exclusivo para los miembros del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que en esta situación en la que estamos, aumentamos la frecuencia de estos espacios de viernes de soluciones sostenibles. Vamos a tener un viernes de soluciones todos los viernes del mes. eh, para que podamos seguir actualizándonos respecto a las tendencias y a los principales cambios en términos de sostenibilidad que estamos teniendo y pues los esperamos en los próximos espacios, ¿no? Recordarles también que la agenda de formación del Consejo, todo lo que teníamos presencial lo estamos migrando ya a un servicio online, ya llevamos a cabo nuestros primeros
cursos de formación, así que en la medida en que puedan estar interesados para hacer ese tipo de formación también de la agenda abierta que tenemos, pues bienvenidos. Y pues muchas gracias por su asistencia y por las preguntas que nos han compartido el día de hoy. Gracias, Tatiana, por la presentación también. Gracias, Cami, gracias a todos. Y cualquier duda, pues quedamos súper atentos a poderles apoyar.